Voy a dar mi participación conmemorando el mes de la Biblia. Voy a leer en el Salmo 19 los versículos 7 y 8, que su letra dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Amén, gloria a nuestro Dios. Y así vamos a entonar un coro especial que a su letra dice: Señor, te pedimos con amor. Señor, te pedimos con amor que nos des un avivamiento y nos llenes de tu amor y tu Santo Espíritu. Señor, te pedimos con amor que nos des un avivamiento. Empieza ahí, empieza aquí, empieza en mi corazón. Empieza ahí, empieza aquí, empieza en mi corazón. Amén. Gloria a nuestro Dios, hermanos. La paz de Dios, hermanos, en esta mañana le damos gracias a Dios por la hermosa bendición que nos da de estar este día reunido para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Le damos gracias a Dios por la vida de nuestros niños, de la juventud que le tocó participar en este mes a los varones y a la femenil, en este mes en el cual celebramos el mes de la Biblia. Gracias a Dios por este libro maravilloso que Dios nos permite tener a nuestro alcance. Y en esta hora vamos a orar, pidiéndole a Dios que Él bendiga nuestra escuela dominical, que su palabra sea la que redarguya, la que penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Amén. Amantísimo Dios y buen Padre que moras en el reino de los cielos, en esta hora, Señor Jesús, te damos infinitamente gracias, Señor, porque nos has permitido adorarte. Estos momentos, Señor, de alabanza, estos momentos de participación de nuestros hermanos desde el domingo pasado. Gracias, Señor. Ahora te pido, mi Dios, que abras nuestra mente y nuestro corazón para poder escudriñar tu bendita palabra, Señor. Gracias, muchas gracias te damos. Todo esto te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Amén, hermanos. Vamos a ver nuestra escuela dominical de esta mañana. Es nuestro segundo punto doctrinal, que es: la Biblia es la palabra de Dios. Y nos toca ver la autoridad moral de la Biblia. Nuestro pasaje devocional se encuentra en Deuteronomio 5, del 1 al 6, y del 22, del 27 al 29. Para que usted lo lea, hermanos. Abra su Biblia y léalo, medítelo, medite la palabra de Dios, lo que Él quiere decir en esta mañana para cada uno de nosotros. Amén. Tenemos nuestra verdad bíblica. Dice: la palabra de Dios tiene autoridad moral. ¿Usted qué cree, hermano? La palabra de Dios tiene autoridad, claro que la tiene, porque es la que rige nuestra vida, es la que nos muestra el camino a seguir. Y la verdad bíblica aplicada exactamente es esa, que Dios quiere que nosotros vivamos la vida conforme a su bendita palabra, lo que Él nos dice. Le damos gracias a Dios por ello. Dice: Dios es la única autoridad moral. La iglesia, su iglesia reconoce y obedece su palabra. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. ¿Quiénes reconocemos la palabra de Dios? Nosotros, hermanos. Y la palabra de Dios es la que nos muestra. No es la iglesia la que me prohíbe, no, es la palabra de Dios la que me enseña lo que debe de hacer y lo que se debe de aplicar a mi diario vivir, hermanos. Amén. Tenemos nuestra introducción. Dice, ¿verdad?, que es una urgencia que nosotros nos examinemos personalmente para identificar de dónde provienen los principios éticos y morales que rigen nuestras decisiones. Fíjense, hermanos, qué importancia es, ¿verdad? ¿Dónde empiezan y dónde provienen los principios éticos y morales, hermanos? Qué bendición tan grande. Dice que reconozcamos y recordemos que la palabra de Dios nos guía y nos protege de la maldad y la presión que ejerce la sociedad para comprometer nuestras convicciones.
Eso es muy importante, hermanos. Que nosotros siempre recordemos que la palabra de Dios es nuestra guía, es lámpara a nuestros pies, dice, y lumbrera a mi camino. Es la que alumbra mi vida, es la que guía mi diario vivir, hermanos. La palabra de Dios. Veía yo de un ejemplo que nos dicen, ¿verdad? Que muchas veces cuando nosotros nos acercamos a Dios y decimos, ¿por qué cuando no estaba cerca de Dios me iba bien? Y ahora que estoy cerca de Dios me va mal, mis hijos están mal, mi esposo, mi esposa, ya mejor no voy a ir a la iglesia. Y qué error, hermanos. Lo que pasa que cuando llegamos al conocimiento de la palabra de Dios, Dios alumbra nuestra vida. Es como un cuarto oscuro. Si yo prendo la luz y veo que mi cuarto está desordenado, que está sucio, abajo de la cama está sucio, hay basura, los zapatos, todo desordenado, ¿qué hago? Mejor apago la luz para que no se vea, ¿verdad? Porque voy a tener que limpiar. Pues la palabra de Dios es la que ilumina mi camino, hermano, mi vida. Y cuando yo llego a este conocimiento por medio de la palabra de Dios, que es la que me instruye, y me doy cuenta cómo está mi vida sucia, porque estoy mal delante de Dios. Tengo ahí guardada basura, cosa que daña, pero como el Señor Jesús a través de su palabra es el que alumbra mi vida, es a donde me doy cuenta que está mal. Por eso dice que la palabra de Dios nos guía, hermanos. También nos dice que Dios ha establecido principios morales en su palabra. Los principios bíblicos son palabra de Dios, bendición para todo aquel que la guarda. Y como sociedad vivimos, hermanos, con normas y algunas de ellas influyen en el comportamiento y las decisiones de las personas, lamentablemente, en algunas, hermanos. Y fíjense que sí, hay veces que cuando estamos en la escuela, los jóvenes, los varones en el trabajo, si llega un amigo, ¿verdad? Y te invita a ¿qué te invita? Un cigarro, que una cervecita, pues total, al fin que una no es mala, ¿no? Y pues empiezan, pues ¿a poco te pega tu esposa? Ah, no, ya nos sentimos ahí el macho. ¿Cómo, verdad? No, pues sí, yo soy el mero aquí. Entonces, eso es las personas que lamentablemente nos dejamos influenciar por otras personas, hermanos. Pero aquí vemos cómo la palabra de Dios es esa norma moral, hermanos, que establece nuestros principios. Por eso dice que Dios ha establecido principios morales para mi vida. Esos principios morales, que es la ética, es lo que da que la gente debe hacer. Es lo que nosotros tenemos que hacer, esa ética que nosotros tenemos que hacer. Esa moralidad trata de lo que la gente hace frecuentemente sin pautas absolutas. Eso es lo que nos muestra aquí los morales, los principios morales, la ética, moralidad etimológica, son conceptos distintos, son distintos, éticos, morales y etimológicam, que son diferentes, hermanos, son conceptos distintos. La sociedad contemporánea, estamos viendo que es permitiva. ¿Por qué permitiva? Tolerante ante la comunidad evangélica. Dice que está siendo atrapada por esta permisividad. La iglesia puede casarse con la cultura produciendo un cristianismo blando y complaciente. A veces decimos, pues es que Dios me entiende, no pasa nada, es que esto no es malo. A veces nosotros mismos, ¿verdad? Nos justificamos en decir, por eso dice aquí, la comunidad evangélica está siendo atrapada por esa permisividad, por ese conformismo. Y también por eso dice que la iglesia puede casarse con la cultura produciendo un cristianismo blando y complaciente. Al fin que no es malo ir al teatro, ir al cine, pues no es malo. Claro, la película la puedes ver, pero el lugar donde estás, claro que es malo. Claro que sí. ¿El que yo cuide mi cuerpo es malo? No, claro que no, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero cuidemos el lugar donde estamos. Eso es. También dice, análisis, pasaje bíblico. Tenemos aquí,
Vamos a analizar la palabra de nuestro Dios. En Deuteronomio 5:22, donde Jehová habló, ¿verdad?, a la congregación en el monte, de en medio del fuego de la nube y de la oscuridad a gran voz, y no añadió más, y les dio las tablas en piedra, los 10 mandamientos. Y ahí fue donde él puso cómo tenía que ser la vida, ¿verdad?, de los congregantes, del pueblo que había sacado de la esclavitud. Y nos dice también Deuteronomio 5:27 al 29, tú nos dirás lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién dirá que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Qué hermoso es, hermanos. Aquí Jehová les daba al pueblo esas enseñanzas. Él les daba esas enseñanzas y también nos las da a nosotros como congregantes de la iglesia. Tenemos la enseñanza del pasaje bíblico. Dios habla a gran voz a toda la congregación. Dios nos habla, hermanos, a gran voz. Aquí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo habla día a día a nuestra vida. Él mismo escribió los 10 mandamientos en las tablas de piedra, con puño y letra de nuestro Jehová, de nuestro Dios Todopoderoso. Todo el pueblo se comprometió a escuchar y a obedecer. Nosotros nos hemos comprometido a escuchar y a obedecer. Ayer teníamos la bendición de visitar a una alma nueva y ella nos decía, dice, pues no cumplimos los 10 mandamientos. Y yo pensaba dentro de mí, aún nosotros que tenemos el conocimiento, ¿los cumplimos? ¿Los llevamos a cabo? Dice, Dios reconoce la buena intención de las palabras expresadas por nosotros, porque Él reconoce, hermanos, cuando nuestra condición, cuando nos acercamos a Él con un corazón humillado, agradecido, humilde, ¿verdad? Él escucha, Él reconoce nuestra intención de nuestro corazón. También el Señor expresa su anhelo que el corazón del pueblo tenga siempre la disposición de guardar todos los días, todos los mandamientos. No nada más hoy que me acordé y mañana no, pues ya estoy diciendo muchas cosas que no debo, jurando en nombre de Dios en vano, tomando lo que no es mío, codiciando lo que no es mío, grosero con mis padres, que les falto al respeto, pues total, ¿verdad? Y dice, cumple los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, obedecerlos. Sí, a veces quizá mi papá tiene un carácter, pero bien puedo acercarme de buena manera y hablar con él, ¿verdad? Y pedirle a Dios que también mi papá pueda entenderme, porque no nos vamos a cerrar y decir no, porque la palabra de Dios, que es mi guía, también me dice, padres, no provoquéis ira a vuestros hijos, y padres, atender a los hijos. Amén. Dios expresa su bendición al obedecerlos. Para siempre les irá bien a ellos y a sus hijos. Los padres debían enseñar fielmente estos preceptos a sus hijos. Y aquí lo vemos en Deuteronomio 6, hermanos, donde Jehová le decía, ¿verdad?, al pueblo, y les diréis y les escribiréis y les diréis de en la noche y en la mañana les hablarás, y cuando vayas en el camino y al acostarte y al levantarte. Así nosotros también tenemos que hablarles a nuestros hijos de la palabra de Dios y que nosotros les enseñemos fielmente estos preceptos a nuestros hijos, estas ordenanzas. Amén. Nuestro tercer punto, obediencia por amor. Nuestro Dios es un Dios de amor, hermanos, y Él nos habla con amor para que le obedezcamos a Él. Y así a su vez, hermanos, nosotros con amor acercarnos a nuestros hijos. Aquí también nos dice, también el Señor dio más mandamientos, preceptos, estatutos, decretos. No es posible entender ni obedecer la Biblia sin ponerla en el contexto del amor, porque nuestro Dios es amor. Y dice, ¿verdad?, que Él es amor y Él nos ama, porque Dios es amor. Y el que no ama a Dios no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y Él quiere que nosotros, hermanos, Él nos dio, ¿verdad?, no solo los 10 mandamientos, sino que Él también nos dio otros estatutos, otros preceptos y decretos que nosotros tenemos que cumplir.
Dice también cuando él le habló a Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te he mandado hoy estarán sobre tu corazón. La obediencia, qué importante la obediencia, hermanos, con amor a nuestro Dios. Vemos aquí, ¿verdad? También como la palabra obedecer. Él le habló, oye Israel, Jehová nuestro Dios. Obediencia, la obediencia de Israel debía surgir de una relación basada en el amor. Y también el primero y grande mandamiento, hermanos, amarás a Jehová con todo tu corazón, a tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo nuestro corazón, hermanos. Fíjense qué hermoso es este mandamiento. Él nos lo dio en este gran mandamiento. El pueblo de Dios estaba enseñado a poner por obra los mandamientos, enséñalos a sus hijos, a sus nietos, todos los días de nuestra vida. Un amor intenso, lleno de un nivel elevado y de compromiso, hermanos. Fíjense, el Señor nos está dejando a la familia, el amor a Dios y la familia. Qué importante es que nosotros como familia aprendamos, hermanos, ese hermoso, podamos enseñarlo, pero más que aprenderlo, lo vivamos, lo apliquemos a nuestra vida, el amor de Dios hacia nuestra familia. Repetición para reafirmar el conocimiento, decirlo una y otra vez. Eso ayuda a reafirmar el conocimiento en el corazón y forma parte de nuestra vida. Pasa a formar parte de nuestra vida, amados hermanos. La palabra de Dios nos advierte del peligro. Tenemos reglas de conducta del carácter de Dios, hermanos. Y todo eso lo encontramos en su palabra porque existe una revelación, la voluntad de Dios en la palabra de Dios para nosotros. Los principios son absolutos y eternos, santos, correctos, justos y perfectos. Sus normas no son antiguas, hermanos. Sus normas son hasta el día de hoy reales. Tenemos una cita de Romanos 7:12 que dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La Biblia manifiesta la voluntad de Dios para nosotros, para las personas, para los creyentes. Ahí vemos nosotros la autoridad de Dios en su palabra, que la obedezcamos, no que la ignoremos, que la obedezcamos, que la Biblia es la palabra de Dios inspirada divinamente y por lo tanto la única regla de nuestra fe, conducta a la que debe ajustarse nuestra vida, hermanos. Aquí tenemos, eso es la Biblia, es la palabra de Dios inspirada divinamente. Y dice aquí para redarguir, discernir el error, primero, algunos piensan que la iglesia es la que prohíbe. No, hermanos, ella no prohíbe. La iglesia tampoco impone reglas morales a los congregantes. La Biblia, aquí nos dice, la iglesia no da autoridad a la Biblia, sino que reconoce la autoridad moral que la Biblia tiene. La iglesia enseña a sus congregantes los principios morales bíblicos para desechar argumentos humanos. Y eso lo encontramos en la cita de Josué 1:8, para honra y gloria de nuestro Dios. Tenemos también el segundo error. Hay personas que escogen ciertos principios para vivir ignorando otros. La verdad bíblica me responde, la obediencia selectiva no es obediencia. La persona que hace esto se engaña a sí mismo. ¿Por qué? Porque 2 de Timoteo 3, 16 y 17 me dice el 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente, enteramente preparado para todo. Fíjense, hermanos, esa es la regla de nuestra fe. La palabra de Dios es la que me enseña, me redarguye, me instruye, me corrige. La palabra de Dios, hermanos, ahí es donde yo voy a encontrar. El pastor no me va a prohibir ni la ministra, no. Yo voy a leer la palabra de Dios y Él ahí me dice cómo tiene que ser mi vida, mi diario vivir, cómo me enseña, cómo me redarguye,
cómo me corrige. Si yo estoy en mal en algo, Él ahí en su palabra me va a mostrar y me va a decir lo que está mal de mi vida, hermanos. Pero qué importante es que yo tenga un corazón dispuesto a recibir, porque a nadie le gusta, ¿verdad?, que nos diga, es que lo que estás haciendo está mal. Nos molestamos. Pero cuando el Señor habla en nuestra vida, nos humillamos, hermanos, porque Él nos habla y quebranta lo más profundo de nuestro corazón. Dice, para instruir, capacitar para vivir como a Dios le agrada. ¿Cómo le agrada a Dios que vivamos? En obediencia, en obediencia. Nosotros, hermanos, tenemos la palabra mágica, obedecer. Nos gusta que nuestros hijos nos obedezcan. Si nuestros hijos hacen algo mal, les pegamos, los regañamos, los castigamos. ¿Y a nosotros qué nos castiga? Cuando nos portamos mal. Porque Dios no nos castiga, nos ama y nos habla con amor. Sí habrá una consecuencia de nuestro error, claro, pero Él nos abraza, nos besa, nos acaricia, nos hace sentir su especial tesoro que somos para Él. ¿Y sabe por qué? Porque nos ama. Obediencia en hebreo es shama o shema. Significa oír inteligentemente, atender, obedecer, entender, dar oídos, consentir, publicar y ser dócil. Dios quiere que nosotros seamos dóciles, hermanos. Como humanos, nosotros también tenemos errores, pero nadie nos puede instruir mejor que la palabra de Dios. Nadie me va a enseñar a ser un buen hijo, un buen padre, una buena madre, una buena hermana, más que la palabra de Dios. Ella es la que me enseña. Y yo lo encuentro en Deuteronomio 6:4, donde dice, se declara Shamashira, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Estas palabras son el credo principal del judaísmo. Moisés llamaba al pueblo a escuchar atenta y cuidadosamente y a estar dispuesto a obedecer lo que Dios le dijera. ¿Está usted dispuesto, hermano, a obedecer lo que Dios le manda? ¿Está usted dispuesto a dejar, no porque me lo prohíba la hermana, el pastor, la ministra? No, hermanos, es porque yo quiero agradar a Dios. Dios se merece toda honra, toda gloria. ¿Por qué? Porque Él me da muchas bendiciones, me da la vida, me da la salud, me da el pan, me da el techo, me da la ropa, que a veces nos molestamos por cosas tan insignificantes, cuando que debemos de agradecerle a Dios por lo mucho que Él nos da, hermanos, por todo lo que Él nos da. No pararíamos, no nos pararíamos de estar arrodillados ante Él, pidiéndole, ¿verdad?, perdón por nuestros errores. Tenemos nuestra conclusión de la autoridad de la Biblia. ¿Aceptamos incondicionalmente la autoridad de la Biblia en nuestra vida o aceptamos otra autoridad? No existe otra autoridad, amado hermano, más que la de la palabra de Dios. Para nosotros que hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, no hay otra autoridad. ¿Qué es una autoridad? Algo que se manda, que se tiene que hacer. Y la palabra de Dios nos dice lo que tenemos que hacer con esa autoridad, con esa voz de mando que nos dice que nosotros tenemos que ser hijos obedientes a Él. Las decisiones son parte de la vida diaria. Amar a Dios y obedecerlo es la necesidad básica de las familias. Los hijos necesitan los hijos a los padres. Y los padres tienen que amar a Dios con todo su corazón y a ellos también. Los padres que enseñen con el ejemplo y con la Biblia los principios morales que han de guiar la vida de nuestros hijos. Yo no puedo enseñar a mi hijo obedece si yo no obedezco. Yo no puedo enseñarle a mi hijo no robes si yo robo. Yo no le puedo enseñar a mi hijo ama si yo no amo. Yo tengo un principio y me dice la palabra de Dios. Si yo amo a Dios, yo tengo que obedecer. Si yo tengo que obedecer, mi hijo va a ver que yo obedezco con el ejemplo y mi hijo va a ser un hijo obediente, amoroso, porque yo soy amoroso. Si yo cuido a su mamá, la protejo, la trato como lo que es una doncella, él cuando sea grande, cuando se case, cuando tenga una familia, así va a tratar a su esposa. Pero si no lo ve, ¿qué vamos a hacer? Entonces, por eso, qué importante es que la palabra de Dios, con la autoridad que tiene la palabra de Dios, es la que me enseña y la que a mí me instruye para que yo sea un buen padre, un buen hijo, un buen hermano. Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida. Las represiones que
te instruyen. ¿Por qué? Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Yo les decía al principio, ¿verdad? Que nuestro Dios es luz. Y si Él es luz, nosotros también vamos a ser luz donde quiera que estemos. Amén. Y nuestro texto, hermanos, que dice, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén, hermanos. Ese es nuestro texto, San Juan 5:39, para honra y gloria de nuestro Dios. Y así vamos a orar, dándole gracias a Dios por nuestra escuela dominical. Gracias te damos, Padre maravilloso, porque nos has permitido escudriñar tu bendita palabra, Señor. Gracias, gracias porque nos enseñas que tu palabra, Señor, es la que rige nuestra vida. Es esa orden moral que tú nos das, Señor, que tiene que regirse nuestra vida. Ayúdanos a vivirla como tal, Señor. Ayúdanos a ser unos buenos hijos, unos buenos padres, para honra y gloria tuya. Y que nuestra vida se rija, así como dice que tu palabra es la que instruye, la que enseña, la que guía, la que muestra el camino que debo de seguir. Todo esto te lo he rogado en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.